y 27. Hoy, en este día y el próximo domingo, la predicación se va a compartir en dos partes. Hoy es la primera parte y para el otro domingo es la segunda parte de la bendición de nuestra vida. Amén. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer así para poder enfocar cada uno de los aspectos de la prédica, porque son dos prédicas allí, obviamente en estos versículos, hasta el verso 29, pero no lo podemos decir todo junto porque tenemos que hacer una separación. Amén. Entonces, si usted ya lo tiene, el capítulo número 5 del Evangelio según Juan, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el verso 25 hasta el 27, y esto es lo que dice la palabra de Dios nuestro Señor. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. El verso 27, y le dio autoridad para ejecutar o hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Amén. Ponga ahí su Biblia, por favor, y vamos todos a orar en el nombre del Señor Jesucristo y digámosle a nuestro Señor y a nuestro Dios, así de esta manera: maravilloso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es vida, tu palabra, Dios mío y Señor mío, que es la verdad, con la cual tú santificas nuestra alma, Señor y Dios. Te agradecemos con todo el corazón por la oportunidad y el privilegio que nos concedes de poder estar aquí en este lugar que llamamos casa de oración y puerta del cielo, Señor, por todos los que estamos aquí, los que somos ya tus hijos, los que concurren visitando este lugar, Señor y Dios, para que sus mentes y sus corazones abordados por ti, Padre amado, tengan, Señor, también una transformación y sean renovados por ti, Señor, por la obra gloriosa de tu Espíritu Santo, para que ellos tengan herencia con nosotros, los santos en gloria. Señor, estamos aquí y queremos bendecir tu nombre. Haz tu voluntad en nuestras vidas a través de la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Siéntense, por favor. No sé si hermano B me quiere ayudar con el iPad. Se desconectó el iPad para tenerlo aquí. Amén. A Dios gracias por su rico amor, por su verdad y su misericordia. Hoy en este día, ahí donde usted está sentado, allí donde el Señor nuestro Dios, ¿verdad?, le da el privilegio de estar en esta casa de oración y de adoración. Hoy yo quiero decirles algo. Hoy yo quiero traer un mensaje, y este mensaje obviamente es un mensaje no complejo, pero es un mensaje que quiero dar donde mi deseo es, donde mi deseo es abordar de esta manera, obviamente a usted que está aquí, tanto a nosotros los que ya somos hechos hijos de Dios, los que tenemos una nueva naturaleza, los que hemos nacido de nuevo, pero también los que van a ser hechos hijos de Dios en el futuro, ¿verdad? Cuando decidan aceptar al Señor, cuando crean, que su vida obviamente tiene un propósito divino, un llamado de Dios para poder hacer su voluntad. Hoy nosotros tenemos que hacer esto. Hay una porción obviamente en la palabra de Dios que se las voy a explicar, y lo que voy a hacer, lo voy a hacer con mucho entendimiento, con mucho tacto. ¿Por qué? Porque obviamente queremos quitar la errónea idea de que todas las personas, ¿verdad?, somos en realidad hijos de Dios. No, la Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros todos somos creación de Dios, así como nuestro Señor y nuestro Dios con su palabra, Él crió los cielos y la tierra, todo lo visible y lo invisible. Entonces el Señor nos crió. El hombre tenía una comunión con Dios en el estado pasado o en lo que es el pasado, una comunión íntima, cercana, pero el hombre cayó de la gracia de Dios, y el capítulo 5 de la carta a los Romanos dice que por ese hombre llamado Adán entró el pecado, y por el pecado la muerte.
la muerte pasó a todos los hombres, pero por otro hombre, que este es Jesús, la encarnación del Verbo eterno de Dios mismo en la humanidad de Cristo nuestro Señor, vino a este mundo para redimirnos, o sea, para comprarnos de lo que era el mal del pecado, la muerte, el pecado en la vida de nosotros. Entonces, las personas que creyeron a su mensaje en el pasado, las personas que creen a este mensaje hoy, en este día, son hechos hijos de Dios. La Biblia claramente hace un partimiento entre dos grupos o dos masas de personas en el mundo: los que creen y los que no creen, los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y eso es lo que yo hoy en este día voy a traer para que usted escuche, y usted va a tener que hacer obviamente lo necesario en su vida para tomar del recurso de Dios para que pueda tener vida eterna con Él a su lado. Entonces nosotros, eso es lo que hoy nos vamos a empeñar en hacer. La palabra de Dios dice claramente en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, si nosotros miramos el verso 10 al verso número 12, dice claramente la Biblia algo, que Jesús estaba en el mundo por Él había sido hecho, pero dice claramente, pero el mundo no lo conoció. Vea, no lo conoció, no tuvieron intimidad con Él. Las gentes, muchas de las gentes de aquel día no recibieron su palabra. Por eso dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Al no haberlo conocido, que Él era el Mesías, que Él era la promesa de Dios que venía para redimirlos del pecado, de la inmundicia, de la maldad, que Él era el que venía a dar nueva vida, esperanza a la humanidad. Ellos obviamente no lo conocieron, no supieron en verdad quién era. Aunque la palabra profética estaba dicha, aunque desde el capítulo 3 del libro del Génesis se había profetizado que un día de la simiente de la mujer nacería el que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, ellos no pudieron entender que era para ellos esta bendición. Y por eso cuando dicen el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, escuche bien, y los suyos, ¿cuál era lo suyo? Él venía para traer la salvación. Los suyos, los judíos, no lo recibieron. Pero el verso 12 dice claramente, mas a todos los que le recibieron, vea, ahí hace una separación. Está hablando de unos que no lo recibieron y luego después está hablando de otros que lo recibieron. Mas a los que le recibieron, escuche bien, y luego dice, a los que creen en su nombre. Está mirando eso. Les dio entonces la potestad, lo mismo que es el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que esta gente que vino y oyó las palabras de Jesús en el ministerio de Cristo, ellos no eran hechos hijos de Dios aún todavía. Eran una creación de Dios. Usted como yo antes éramos creación de Dios. Habíamos perdido nosotros el lugar exaltado de hijos de Dios. Nosotros los seres humanos somos la creación perfecta de Dios, como corona de la creación. Por eso en el verso número 13, vea el verso número 12 y luego el 13, mas a todos los que le recibieron, a todos, si hayan sido 1000, 10,000, los que hayan sido, si fueron 10, 120, los que hayan sido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Por eso ahora ha venido trascendiendo da más de 2000 años el creer en el Señor, en recibir al Señor, en oír su palabra y creer en Él. Dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad también se puede leer o entender como les dio el poder. El poder, porque hay poder en el Señor, en el nombre del Señor, en la palabra del Señor. Y luego dice el verso número 13, usted puede ir y preguntarle a cualquier teólogo, a cualquier erudito, a cualquier maestro de la Biblia y que le diga estas palabras que yo le estoy diciendo. Dígale a otro pastor, si es de Dios y predica la palabra, en verdad le va a decir lo mismo que yo le estoy diciendo. Por eso dice el verso 13, los cuales, o sea, estos hijos de Dios, este es el texto que lleva su contexto y dice, los cuales, vea bien, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, vea bien.
O sea, no están engendrados ni de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. ¿Quién es el que engendra al ser humano para que nazca como una nueva criatura? Es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Dios de salvación. Por eso cuando leímos la palabra según San Juan 5, 25 al 27, esa es la primer parte. Eso es lo que en algún tiempo en nuestra vida estaba así. Nosotros estábamos perdidos, muertos en el pecado. Por eso hoy yo, ahí me deja el texto, hermano Jerry, por favor, ¿ok? Por eso yo hoy intitulé mi mensaje de la predicación así, de esta manera: la hora es así, y luego un punto, y luego vienen signos de admiración o de exclamación, y vea lo que en los signos de exclamación: escucha su voz. La hora es, el momento es ahora, el tiempo es ahora. Tú no conoces el futuro, tú no sabes del mañana, tú no sabes para el otro mes. Nadie de nosotros lo sabe. El tiempo es ahora. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que debes de accionar en tu vida? Porque ahí habla y está hablando de un tipo de personas que está muerto. Obviamente no estaban muertos físicamente, pero lo que está diciendo: de cierto os digo, viene la hora, dice el Señor, y ahora es. Es como cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le dice: mujer, yo te digo a ti, en el capítulo 4, un capítulo anterior, dice: viene la hora, y ahora es, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que se va a tener que adorar Dios en espíritu y en verdad. Y esto es lo que el Señor nuestro Dios está diciendo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Ya era ese momento, desde el momento en que Jesús estaba predicando. Por eso dice: y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué? Porque desde aquel tiempo, hace más de 2000 años, muchos no oyeron, muchos se perdieron, muchos no recibieron al Señor. Hoy en este tiempo presente, muchos no oyen el llamado de Dios, muchos no escuchan la voz de Dios. Por eso hay dos grandes masas de personas: los salvos y los no salvos. La Biblia declara fielmente en 1 Tesalonicenses 4 y el verso número 13. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia en Tesalónica a través de la carta y le dice: amados hermanos, yo no quiero que se entristezcan. Y la razón de la tristeza en el corazón de la iglesia era porque había gente que se estaba muriendo. Y él les dice: no se deben de entristecer acerca de los que duermen. Esa palabra dormir, si usted va y lee versiones nuevas ahora, dicen por los que estaban muriendo, los que estaban yéndose a la eternidad, los que estaban dejando de existir físicamente en este mundo, pero habían obviamente transicionado al estado eterno. Y esto es lo que les dice, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Había gente que se estaba muriendo, que no tenía esperanza. Tú no puedes darte el lujo de morirte sin tener esperanza. Tú no puedes darte el lujo de decir a Dios que no lo necesitas. Toda la creación necesita a Dios, la creación visible y la creación invisible. Él es el creador de todo. Él es el único que tiene amor, poder y grandeza para poderte salvar, para poderte ayudar. Por eso es muy importante que yo seccioné estas dos porciones. ¿Para qué? Para que hoy tú entiendas lo que Dios nuestro Señor está diciendo a través de su palabra. Hoy tenemos una lámpara encendida. Esta lámpara obviamente es la que nos guía, es la que nos conduce, es la que nos da vida, es la palabra de vida, y nosotros no podemos ignorarlo. Si hay alguien allá afuera que te quiere engañar, que alguien más te engañe, aquí no te vamos a engañar, aquí te vamos a decir la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque ahí en el capítulo 8 del Evangelio también de Juan, en el verso 36, declara fielmente la palabra
Jesús le dijo a aquellos judíos: si el Hijo os libertare, ¿de qué? Del pecado, como dice el verso 34, seréis verdaderamente libres. Porque solamente la verdad puede libertar a la persona. La mentira solo lo va a arruinar, solo lo va a llevar a condenación y a pérdida. Nosotros no queremos participar en eso. Nosotros queremos participar en que tu vida sea bendecida, en que tu vida sea prosperada, en que tu vida tenga una esperanza que no avergüenza, y esa es la única esperanza que puede dar el Señor Jesucristo. Alguien de veras alaba a Dios por ello. ¿Cómo podemos nosotros confirmar las palabras de Jesús que dijo en San Juan 5:25, que son obviamente una verdad? Y obviamente la Biblia no la leemos solamente con un texto aislado. La Biblia tiene mucha palabra de donde nosotros en sus contextos podemos nosotros traerlos para hacer obviamente de una prédica como esta algo que sea relevante y verdadero en la vida de los oyentes y también de nosotros los hijos de Dios. Porque hoy alguien puede decir: no, es que eso no es así. No, sí, esto es así. Esto es lo que nosotros tenemos que creer y que entender. Nosotros estamos aquí para servir, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios nuestro Señor, y eso es lo que queremos seguir haciendo. Ahora escuche nuevamente: la hora es, punto. Y luego dice: escucha su voz. Escúchala tú que necesitas escucharla. Escúchala tú que estás en un grave problema. El problema más grande de los seres humanos no es obviamente la pobreza económica, no es la ignorancia, no es el ser de un cierto tipo de color en la piel. Ese no es el problema más grande. El problema más grande no es de ser Centroamérica, Sudamérica o de aquí de Latinoamérica. El problema más grande no es un nativo de aquí. Mucha gente dice, yo el otro día miré una persona de raza negra, y esta persona de raza negra entre gente estaban ahí pidiendo cosas, y él solo se denigró en delante de los que estaban ahí. Yo lo oí. Y él dijo: bueno, yo voy a pedir, pero lo siento porque soy moreno o negro, dijo él. Y los que estaban allí solamente se rieron y yo me quedé. Yo nunca voy a decir me siento menos que nadie porque soy mexicano. Y le voy a decir por qué. Porque Dios ha amado a los mexicanos y ha salvado a los mexicanos. Y quiere seguir amando y salvando a los mexicanos. Igual como ha hecho con los sudamericanos y los centroamericanos y los africanos y todo mundo. Porque el Señor para eso vino, para morir por todos, para salvarnos a todos, ¿sí o no? Pero lo importante es entonces poder recoger de la misma escritura textos que nos van a ayudar hoy a poderte dar este mensaje, y que tú te vayas de aquí sin pruebas, obviamente, con pruebas indubitables que no admiten la duda de que el Señor te está llamando, de que el Señor te quiere salvar, que el Señor te quiere perdonar, que te quiere dar herencia entre los santos. Hace rato en el culto de inglés yo decía: no queda por palabra, no queda por enseñanza, queda obviamente porque la actitud del corazón puede ser una actitud incorrecta. Porque el corazón obviamente que se pone en la disposición del Señor para que sea hecha su voluntad, recibe lo que el Señor vino a hacer y a dar en esta vida. Escuche, en el capítulo número 9 del Evangelio de Lucas hay una porción que se encuentra especialmente el verso 59 y 60. Obviamente desde el verso 57 el Señor nuestro Dios comienza a llamar a personas al discipulado. El Señor comienza a decir, y yendo, dice, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Vea. Y Jesús le contesta a este individuo. Esas son las palabras de Jesús. Las zorras tienen madriguera y las aves hacen el nido obviamente en los árboles. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿sí o no? Ahora escuche bien. El siguiente verso, el 59, vea lo que dice. Dice: y dijo a otro. Ahora el Señor llamó a uno que estaba allí. Uno que estaba oyendo su palabra, uno que escuchó la voz del Señor, y el Señor le habla a ese y le dice a esa persona: sígueme. Vea, ¿para qué le dijo el Señor que lo siguiera? ¿Por qué le hizo el Señor esa invitación? Bueno, si usted quiere saber por qué le hizo esa invitación, usted tiene que leer el capítulo número 19 del Evangelio de Mateo.
Y ahí va a encontrar usted la historia del joven rico que llegó y que le dijo a Jesús, doblando sus rodillas: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ven y sígueme y serás perfecto, ¿sí o no? El Señor llamó a este hombre para que lo siguiera, para que este hombre fuera abordado por las enseñanzas magistrales de Jesús, el ejemplo de vida del Señor Jesús, ¿sí o no? Y el Señor le dice a este hombre: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, ¿sí o no? O sea, hay quien dice que el joven o la persona esta que estaba hablando con el Señor, este hombre, su padre había muerto. Yo no creo eso. Yo lo que creo que este joven conocía la ley y dijo: no puedo irme de la casa de mi padre hasta que yo cumpla la responsabilidad de quedar libre según la ley de lo que yo tengo que hacer con mi padre. Escuche. Entonces, cuando Jesús escucha esas palabras, vea usted la respuesta del Señor en el verso 60. Porque el verso 60 es clave a lo que estamos diciendo. Jesús con sus palabras le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Deja que los que están muertos se salgan de la tumba y vengan y entierren al que se acaba de morir. No, le dijo: todos en tu casa, tu familia, los que están alrededor de allá y por acá, todos están muertos. Déjalos que ellos entierren a aquel. Esto tal vez no le agrada a la gente. Si a mí alguien me hubiera dicho todo esto hace 30 años, yo me hubiera molestado, me hubiera enojado. Si hoy te molestas y te enojas, tienes razón en molestarte y en enojarte. No es lo correcto eso nunca va a ser lo correcto. El que te enojes, el que te molestes, el que te incomode, eso no te va a ayudar en nada. El que abras tu corazón y recibas al Señor, eso te va a bendecir en gran manera. ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor nuestro Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo sabía de lo que iba a predicar ahora. El día de ayer me dediqué a estar haciendo mi prédica, lo que me faltaba en la noche. Miré a unos pajaritos haciendo un nidito ahí cerca de la casa. Miré al hermano Ascensión que vino al culto en la mañana ahora y me acordaba y dije: ¿quién dijera que hace 2 semanas este estaba muerto? ¿Quién dijera? ¿Quién dijera que mi hermano Héctor Benítez hace 2 semanas estaba muerto? Él me puede decir: no, pues ¿cómo? Si lo vimos, estuvo trabajando. Sí, pero hay 2 tipos de muerte. Una es la muerte física y la otra es la muerte espiritual. Aquí Jesús le dice a este joven que él llamó al discipulado con él, que él llamó para que estuviera con él. Le dice: ven y sígueme, déjame voy primero, y hasta que mi padre muera, lo sepulto, entonces vengo y te sigo. Y el Señor le dijo claramente a este joven, él le contestó y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. O sea, este hombre, ¿cómo iba a anunciar el reino de Dios? Porque obviamente iba a oír a Jesús, iba a ver el ejemplo en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, los que hemos salido de entre los muertos y ahora estamos vivos, para que nadie se nos olvide. Hoy en la mañana se preguntaba de las células, ¿qué ha pasado con las células? Bueno, el diablo las ha sacudido. Sí, que lo reprenda y que lo mande ya rápido al lago de fuego. Sí, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si entendemos por qué el Señor nos llamó, nos salvó, pero eso va a ser para la otra prédica. Me voy a quedar en lo mío aquí nomás ahora, porque dije que por eso la dividí en 2 porciones. Entonces, hoy nosotros tenemos que entender qué significa entonces en realidad esto, que el evangelio fue predicado a los muertos. ¿Qué significa eso claramente? Porque obviamente hay un error, yo lo he oído, he tenido que dar mis respuestas y por eso, amados hermanos, me nació el hacer esta predicación. Porque hay personas que creen todavía que cuando una persona deja de existir físicamente aquí, o sea, muere y entra al estado eterno, que todavía se puede hacer algo por él o por ella. Y la realidad es que no se puede hacer ya nada. Lo que se tiene que hacer es ahora. Es ahora que hay vida, es ahora que hay esperanza, es ahora que el Señor nuestro Dios nos da a nosotros el privilegio y la oportunidad de poder hacer estas cosas.
Voy a leer en un momento, me iba a enfocar solamente en el verso 6 de primera de Pedro 4, pero me veo en la necesidad de leer el verso 1, 2, 3, 4 y 5 y luego aplicar el verso número 6, porque yo pensaba solamente parafrasearlo, pero en realidad si lo leemos no vamos a perder mucho tiempo y puede ser que nos quede más clara, no la idea, sino la revelación de la verdad en lo que nosotros estamos haciendo. Por eso ahí en 1 de Pedro 4:1, vea usted lo que dice la palabra de Dios. De ahí hasta el verso número 5 y luego aplicamos el verso número 6. Por eso dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vea bien. Y luego dice, ahorita se lo voy a explicar. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, lo que la Biblia dice que así como el Señor sufrió y murió, nosotros también hemos sufrido y hemos muerto, pero ¿a qué? Al estilo de vida que teníamos en la carne. Por eso dice el verso 2, para vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir rectamente delante de Dios. Y luego dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Ese era el estado de la vida de mucha gente en el pasado. Ese pudo haber sido el mismo estado nuestro cuando el Señor, nuestro Dios, nos encontró. Y luego vea, dice el verso número 4, en ese contexto, dice, a estos les parece, ¿a quién? A los gentiles, a los que eran antes nuestros amigos, nuestros familiares, la gente que se unía con nosotros. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución, dice, y os ultrajan. O sea, eso pasa. Va a haber personas que, como estuve predicando el miércoles, porque ahora ya no somos del mundo ni de la corriente que lleva el mundo, ahora ellos ya son nuestros enemigos. No importa que sean gente del núcleo de la familia, gente en el trabajo, gente de amistades que hemos tenido de hace tiempo, no importa. Ellos, obviamente, la palabra lo dice. Por eso a mí no me sorprende que gente que antes amistaba, hablaba conmigo, gente de mi infancia, de mi juventud, de mi adolescencia, de mi juventud, ahora que no quieren saber nada de mí, eso no me extraña. ¿Por qué? Porque no somos iguales ya. Hay una gran diferencia y tiene que ser una gran diferencia. Por eso dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La palabra ultrajar es como decir, te esculcan por donde quiera, te meten mano, te hacen esto, te hacen lo otro, te ultrajan, te dicen malas cosas, malas palabras, como el vituperio del que hablábamos con palabras malas. Y lo dice, pero ellos darán cuenta, escuche bien, esto es muy importante, el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, el Señor nuestro Dios no dejará a nadie sin juzgarlo. Y esto es muy importante. Entonces, en base a eso se aplica el verso 6, que yo solamente lo iba a leer, iba a parafrasear todo lo demás, pero el verso 6 dice, porque por esto también, escuche bien, ha sido predicado el evangelio a los muertos. Por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hoy, ¿qué estoy haciendo yo? Hoy yo estoy predicándole a algunos de ustedes, que con respeto lo digo, pero es la verdad, están muertos. Hoy, esto ha sido, hermanos, punto de discusión en muchas iglesias. Y no voy a estar aquí mencionando iglesias, no es mi trabajo, no me importa. Pero hay iglesias que ahora se bautizan por los muertos, van y le predican a los muertos, van y le hacen mandas a los muertos, van y ofrecen cosas por los muertos. Y la verdad es que ellos no pueden hacer absolutamente nada por uno que ya murió.
Entonces, ¿quiénes eran esos que Pedro está diciendo? Porque dice claramente, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan para Dios. Por eso dice, se predica el evangelio a los muertos. No está hablando de los muertos físicamente. No está hablando de ir adentro de un cementerio o dentro de una funeraria y predicarle. Yo por eso ahora cuando tengo que hacer el oficio de ir a un lugar, yo no le hablo más al que está allí en el cofre. Yo le hablo al que está vivo. Para que si tiene que hacer algo, lo haga. Para que si tiene que cambiar algo, lo cambie. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Y esa es la verdad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Entonces nosotros, amados hermanos, ¿cómo podemos comprobar que no hay salvación más allá de la muerte para el que murió sin esperanza? Obviamente, si regresamos al contexto de 1 de Pedro 3, en el verso 18 hasta el 22, escuche usted lo que la palabra dice. Y esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque lo tenemos que entender claramente. ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro 3, 18 hasta el 22? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y luego dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos eran gentes, obviamente, o espíritus de gente que fue en el tiempo del diluvio. Estos eran los antidiluvianos, la gente que vivió antes, por eso dice antidiluvianos, la gente que vivió antes del diluvio. Estas son las gentes que murieron. Yo no me voy a atrever a decir un número, pero el que haya sido, si fueron millones o miles o cientos, el Señor nuestro Dios, Él fue y les predicó a esta gente. Ahora, escuche bien, esta gente no tenía la ley de Moisés, esta gente no tuvo los profetas, pero esta gente, al tiempo que el Señor nuestro Dios va y les predica, fue simple y sencillamente para hacerlos inexcusables, para que no hubiera excusa. ¿Por qué? Porque obviamente desde que Dios ha creado a la raza humana, el Señor le ha dado a la raza humana conciencia y moral para que pueda vivir. Y es por eso que aquella gente no creyó. Si usted lee con cuidado el capítulo 5 y 6 del Génesis, se da cuenta que Dios nuestro Señor, después de las genealogías que vivían tantos años, después le manda a Noé, que dice la Biblia que Noé era un pregonero de justicia, y le dice el Señor a este hombre, hazte un arca donde te vas a salvar tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Noé era el único hombre sensato en aquellos días. La gente vivía de continuo viviendo en el mal y en el mal, pero Dios puso una esperanza. Dios permitió que obviamente, y la Biblia dice, el Señor nos ha dejado esa palabra, que Dios habló y dijo, no va a contender mi espíritu contra el hombre. Serán sus días 120 años, 120 años construyéndose el arca, y en 120 años solamente 8 personas se salvaron. Todos los demás perecieron, todos los demás no llegaron a ser obviamente salvos por Dios nuestro Señor. Y eso es lo que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban? Es mentira lo que se dice, que cuando uno se muere, entra uno a un estado de inconsciencia sin saber lo que está pasando. Esa no es la verdad. Si en este momento muere una persona, si amó y sirvió al Señor, esa persona se va con el Señor de inmediato. Pero si esa persona no amó al Señor, no oyó su palabra para tener vida, va a ser separado del Señor rápidamente. Y aunque lo tengo puesto para la prédica de la semana que entra, pero vaya a su casa, lea el capítulo número 16 del Evangelio según Lucas, y se va a dar cuenta de la historia que el Señor cuenta del rico y de Lázaro. Y aquellas eran gentes que, aunque habían muerto, habían sido sepultadas, pero estaban conscientes cada quien en el estado donde se encontraban más allá de esta vida. Uno era consolado y el otro era atormentado. Es como decir, una puerta está hacia acá y la otra puerta está hacia allá. Una es de fierro y la otra es de madera.
Así, amados hermanos. Por eso hoy es necesario que usted escuche y al escuchar haga algo con su vida. Si yo te pudiera salvar, aunque tú no quisieras, te salvara, te agarraba y te salvaba. Pero no te puedo salvar. No puedo salvar a nadie, aún ni de mis relativos, a nadie de los que amamos y queremos. No podemos. Porque tiene que ser una decisión propia, una decisión de la persona en el entendimiento y decir, creo, recibo, tomo, bendigo mi vida a través del recurso de Dios. ¿Sí o no? Por eso dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego dice, escuche, porque esto es bien importante que lleguemos hasta el verso 22. El verso 20 dice, los que en otro tiempo, escuche bien, desobedecieron. Desobedecieron. Dios nunca va a recompensar la desobediencia. Usted no lo va a ver en la Biblia eso. Eso no es verdad. A los que en otro tiempo desobedecieron. Y luego dice, escuche bien, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios estaba allí paciente esperando que la gente reaccionara, que la gente recapacitara, que la gente escuchara el mensaje de Noé, pregonero de justicia, y se arrepintieran para que se pudieran salvar. Ahora escuche bien lo que dice. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Cuántas se salvaron? 8. ¿Qué pasó con las demás? Se condenaron, se perdieron. Por eso el apóstol dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, Dios puso obviamente un medio para poder salvar a las personas. Y luego dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y luego dice, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El Señor nuestro Dios, el creador de todas las cosas, Jesús nuestro Señor, tiene también el poder para poder juzgar. Tiene el poder para salvar, pero tiene el poder también para juzgar y condenar. Entonces a Jesús hoy en este día, tú lo quieres oír. A Jesús hoy en este día, tú lo quieres recibir. Tú quieres que tu vida sean bendecidas. Tú quieres que tu vida sea prosperada. Por eso cuando la Biblia decía claramente, fue predicado el evangelio a los muertos. ¿Quiénes eran esos muertos? Los que habían estado en la inmundicia, en el delito, en el pecado, en la maldad, como un día se nos predicó a nosotros. ¿Quiénes eran esos muertos? Gente obviamente que ahora estaban vivos o tal vez muertos, pero que un día habían estado muertos en el mal. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto. Esto que nos llevó en leer 1 de Pedro 4 del 1 hasta el 6. Entonces esto es una gran realidad. Es una afirmación poderosa. Es una afirmación que nosotros tenemos que entender y tenemos que decirle a Dios hoy que te ayude, que haga Él algo en ti para que tú puedas recibirlo. Para que lo que escuchas no entre por un lado y se vaya por el otro. Para que se siembre en tu corazón y produzca un fruto agradable para Dios nuestro Señor. O sea, con este fin fue predicado el evangelio antes. ¿A quién? A los muertos. ¿Para qué? Para que pudieran tener vida. Uno de los casos más hermosos que podemos notar en la palabra es exactamente Efesios 2, verso 1 al 3. Donde el apóstol Pablo, obviamente hablándole a la iglesia que se encontraba en Asia Menor, y le dice, Él os dio vida. ¿A quién? A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es que Dios le da vida a la persona? Exactamente como decía el verso 25. Que cuando Él viene, empezó a predicar, la hora era allí, el momento era allí, y se recibe en verdad esa palabra. Cuando la gente pasa de ser solamente un oidor y llega al momento de ser un hacedor, entonces Él te da vida.
Su palabra te da vida. Él fue el que llamó las cosas a la existencia, a la vida. Él es la vida. Si Él te da algo y tú lo recibes, te va a dar la vida. ¿Sí o no? ¿Alguien de veras cree conmigo esta palabra? Nosotros rogamos en nuestro corazón que recibas la vida para vivir y no la muerte para morir. La palabra muerte significa separación. La palabra vida es estar latente, conscientes de lo que nos rodea, de lo que es. Y por eso es importante que cuando entendemos que estos a los que se les había predicado el evangelio había sido gente que habían estado en pecado, pero que ahora obviamente, como dice, habían vuelto a vivir. ¿Cómo vamos a bendecir al Señor porque nos dio vida de entre los muertos? Y el apóstol, cuando deja el verso número 1 y entra al 2, dice: en los cuales anduvisteis. ¿Dónde? ¿Cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Como leíamos en Primera de Pedro 4, del 1 al 5, haciendo lo que era malo, deshonesto, desagradable a Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Alguien podrá decir: entonces es desobediencia mía no aceptar la invitación al Señor. Sí, es la verdad. El verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo mismo dice que él había estado muerto en delitos y pecados. Pablo nos dejó esto. Dios usó a Pablo para que esto trascendiera hoy hasta nuestros días. A mí mucha gente me pregunta cómo era su vida antes de ser cristiano. Una vida inútil, hueca, vacía, sin sabor, sin sentido, sin propósito. Era una vida que no tenía absolutamente nada, era vana. Pero ahora estoy vivo de entre los muertos. Hoy vivo para la gloria de Dios, ¿sí o no? Hoy tengo una esperanza, lo mismo que todos los que hemos recibido al Señor. El apóstol dice: entre los cuales todos nosotros, él se incluyó, vivimos en otro tiempo. Y luego vea, en los deseos de nuestra carne. Por eso ahora que se nos ha predicado el evangelio a nosotros, los que estábamos muertos y que ahora estamos vivos, no podemos hacer las obras de la carne. Tenemos que hacer las obras de uno vivo y que vive por Dios y para Dios nuestro Señor. Por eso encierra esto, dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Entiende eso? Ahora, volviendo a lo que yo estaba diciendo, vea lo que la carta a los Hebreos dice en Hebreos 11:7. Algo impresionante tenemos que notar nosotros en esto. Porque alguien puede decir, alguien una vez me dijo: no, yo creo que en el tiempo de Noé, porque no había ley ni profetas ni nada, toda esa gente, Dios al predicarle los salvó a todos. No es verdad. Solamente 8 personas se salvaron allí. Y lo que la Biblia dice, escuche bien, ahí está puesto, mire. La Biblia nos enseña, el escritor de la carta a los Hebreos, que yo creo que fue el apóstol Pablo, aunque no dice la carta, pero eso es un pensamiento personal. Si usted cree que lo escribió otro, pues gloria a Dios. Pero lo que dice: por la fe, escuche bien, ¿quién? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Escuche lo que dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y luego dice, ahí está, después del punto y de la coma, en lo que está diciendo anteriormente, lo conecta, dice: y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe. O sea, Dios nuestro Señor, porque a alguien le creyó, porque a alguien en medio del pensamiento que era de continuo, todo pensamiento hacia el mal, no había alguien más con pensamientos buenos. Ahí estaba un hombre que fue pregonero de justicia, que le creyó a Dios, que confió en Dios y que hizo la voluntad de Dios. Escuchó a Dios cuando le habló y le dijo de cosas que aún no se veían. Por eso dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hoy Dios te está advirtiendo para que no vayas a ese lugar, para que no seas condenado. No esperes llegar allí. Hay gente que dice, yo los he visto, no sé si a mí nomás me llegan esos videos, pero hay gente que dice: fui al infierno y estuve media hora. Hermanos, yo no quiero ir ni por un segundo al infierno. ¿Sabe qué se toma para quemarse uno? Ayer estaba ahí en la casa y... no, mejor no digo eso.
Bueno, sí lo voy a decir. Y me puse a cocinar un pollito allí para echarle a unos granitos de pozole. Me dice mi hija, papá, ¿cómo estás? Estoy bien, mija. Y esto, y lo no estoy bien, mija. Aquí estoy. Y luego ya llegó mi hijo, ve, papá, ¿y qué? Pues vente, aquí tengo comida, vente. Y yo dije, voy a hacer un pozole, hermanos, pero de esos de otro nivel. Y ya en eso me habla mi hijo, papá, llegó algo en el correo, en la caja, no ha sido, no, hijo, pero ahorita voy. Y yo puse la ollita, puse el pollito, le puse todo, sal de la pink de esa de allá del Himalaya, hermanos. Puse el pollo, le puse orégano, le puse mejorana, le puse ajo, le puse pimienta gorda, así de esa bolita. Dije, esto va a salir, que hasta el hueso se la va a rifar conmigo aquí. Y me salí y voy a la cajita del correo. Pero al perrito de la casa se le ocurrió hacer otra cosa, se me empezó a ir. Dije, ¿y este por dónde va? Ya estoy gritándole y todo, ya de la emoción que vino, miré que ahí en la casa está un pedazo donde no le pega el agua. Y le comencé a echar agua con la manguera y estaba bien a gusto ahí. Hasta puse, hermanos, música cristiana. Estaba regando así y en eso, ¿sabe cómo? Volteé así para la casa y olí pollo. Corro para adentro. Y estaba la ollita toda tapada. No, hombre. Le quedó la estufa a mi esposa de esas que de otro nivel. El microwave, la estufa, todo estaba porque le puse en high para que tuviera pronto el pollo. Y sabe una cosa, amados hermanos, sabe una cosa, llegué y emocionado, agarré una toalla, la mojé, agarro la primer parrilla, vean todo ese mitote que les dije, nomás para decirles que agarré una parrilla con una toalla gruesa. Quiero que sepan que no duró 3-4 segundos cuando la tuve que aventar. ¿Sabe por qué? Porque no estaba el rojo vivo. Si hubiera estado el rojo vivo me deshace la mano. Y la aventé. Y ya la otra la agarré con 2 tenazas. Dije, esta ya no. Y la saqué. Y la puse allí y le iba a echar agua. Dije, para que se laven solas. Pero algo me dijo, si le echas agua va a tronar. Se va a quebrar eso, el caster iron. Y estaba tan caliente la estufa. Es más, el microwave de arriba estaba caliente. No se me quemó la casa con todo y el pollo, nomás porque Dios no quiso. ¿Por qué les digo todo este cuento? Para decirte que el fuego es nada fun. No hay nada bueno en la lumbre, en el fuego. ¿Y sabes tú a dónde el Señor va a permitir que se vaya toda la gente que no escucha su voz para recibir su amor y su gracia? Va a ser un castigo eterno en el fuego. Si tú quieres saber lo que será un día la condenación eterna, ya el puro hecho de estar separado de un Dios de amor es más que castigo. Pero ahora, amados hermanos, yo se los digo, ayer ya cuando fui me senté, estaba pensativo y mi pollo, lo bueno que no se me quemó mi pollo, toda el agua casi se tiró, hirvió y todo. Y sabes una cosa, media hora sentado y la estufa tronaba, ¡pah! Se empezó a enfriar sola. Abrí puertas, abrí todo porque olía la casa a agua quemada con todo allí. Pero al último dije, pero el gusto, ¿quién me lo quita? Saco un pedazo de pollo. Me lo comí. Pero todo eso se lo dije porque es tan severo el calor. Era una flama de la estufa calentando ese fierro. Y cuando lo agarré, no pasaron 3-4 segundos cuando lo tuve que aventar. Porque estaba caliente. Dios te quiere librar, como nos ha librado a nosotros. Dios no quiere que te pierdas. ¿De qué otra manera te lo vamos a decir? Es como si ahorita estuvieras jugando a la ruleta rusa. Esos eran, amados hermanos, los juegos más torpes y más necios que ha tenido, obviamente, la humanidad. ¿Sí o no? Jugar a ver a quién le tocaba en el revólver la bala. Y al que le tocaba se despachaba solo para irse. Eso era el juego más irónico, más malo que podía haber. Pero desgraciadamente hoy muchos están jugando con su vida en la ruleta rusa. Pero Dios te quiere salvar. Dios quiere que sepas que hoy es el día en que debes de escuchar su voz y que debes de hacer algo. De veras, ese aplauso es para el Señor. De veras, ese aplauso bendice a Dios en verdad. Tú que necesitas hacer un cambio en tu vida, ¿estás recibiendo esta palabra? Alguien me dijo, pastor, es que ya a la gente hoy no le podemos hablar así. Le dije, mentiras del diablo. Échale mentiras a la gente y lo único que le vas a hacer es más mal a su vida. Porque al final de todo, con mentiras, obviamente de todas maneras, Dios lo va a juzgar. ¿Sí o no?
Hay que decirles la verdad para prevenirlos, para que un día no sean juzgados, para que un día sean recibidos y sean galardonados en el nombre del Señor Jesús. Es por eso que hoy se está predicando este evangelio. Digan todos conmigo, a los muertos. Nomás como 5 dijeron. Hoy se está predicando este evangelio a los muertos espiritualmente, para que tengan vida, para que el Señor nuestro Dios los bendiga. Por eso, amados hermanos, el mensaje de salvación en Cristo tiene un propósito divino, específico, bueno, claro, que no puede ser confundido. ¿Sí o no? Qué mal fuera que ahorita anduviéramos haciendo fórmulas y te diéramos a ti un diagrama y te dijéramos, pues resuélvelo tú, y que te dejáramos solo para que tú resolvieras. Quizás cometerías un grave error, pero insisto que el mensaje del Señor Jesús tiene un propósito divino, es específico, es bien claro, es transparente, es sincero. El Señor te está llamando. Aún a los muertos durante su vida, obviamente, en aquel tiempo se les predicó el evangelio, se les habló de la salvación, se les dijo de la esperanza. Ahora sí, muchos han muerto, sí están muertos, pero obviamente están con el Señor. Van a volver un día en la resurrección del cuerpo para poder tener un cuerpo glorificado. O sea que hoy Dios lo que quiere hacer es bendecir tu vida en una manera sin precedentes, sin igual. En una manera sin igual. Y gracias, yo creo en verdad al evangelio. Estas personas en el pasado viven ahora espiritualmente en conformidad al propósito de Dios, esperando el día glorioso en que el Señor nuestro Dios los traiga a todos del cielo para venir a la resurrección del cuerpo. Y aquellos espíritus que están con el Señor, porque traerá Dios con Cristo a todos los que durmieron en Él, dice la Biblia. El Señor los va a traer para poder tomar nuevamente el cuerpo y vivir para el Señor y estar con el Señor para siempre. Por eso insisto que este pasaje de Pedro ofrece, amados hermanos, un consuelo. ¿De qué? De que hoy se sigue predicando el glorioso evangelio del Señor. Hoy se sigue enseñando esta hermosa palabra. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder determinar? Vean ustedes en el capítulo número 15, cuando se habla obviamente la parábola del hijo pródigo, especialmente el verso 23 y 24, ya sabemos lo que el hijo hizo en la casa del padre. Pero cuando este hijo, Dios le volvió la lucidez y vuelve a recapacitar y dijo, ¿qué hice? Salí de la casa de mi padre, pero ya sé lo que voy a hacer. Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él practicó lo que le iba a decir. Pero vea, vamos al verso 22, hermano Jerry, del capítulo 15 de Lucas. Y cuando habla, obviamente dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y un calzado en sus pies. En aquellos días los anillos eran sellos de autoridad, no como ahora, amados hermanos y hermanas. No como ahora. En aquel tiempo era una necesidad. Las firmas de las gentes eran a través del anillo, era un sello en cera. No como ahora. No es una promulgación a la vanagloria. Al contrario, la Biblia dice otra cosa. ¿Cómo no lo podemos entender? Pero ese es otro mensaje. Pero aquí dice, porque este muchacho había dejado la honra de la casa, el lugar de posición de autoridad como hijo del padre. Y por eso dice, vístanlo bien, cálcenlo bien, pónganle obviamente un anillo. Él vuelve a tener el mismo lugar que tenía cuando se fue. Y luego dice el calzado en sus pies. Vea el verso 23 y yo quiero ir al 23 y 24. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Pero vea la razón por qué esa alegría. Hace 2 semanas estábamos hablando del hermano Héctor y el hermano Ascensión, ¿sí o no? Que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Que en el cielo hay fiesta. Que aquí debe de haber fiesta. Por eso fuimos a los bautismos. Por eso fuimos al parque a convivir. Por eso estuvimos con la iglesia, ¿sí o no? Como dice Lucas 15, verso 7 y verso 10, ¿sí o no?
Pero esto, amados hermanos, vea cuál es la razón. El verso siguiente, el 24, nos da a entender. Porque mi hijo, muerto era. Muerto era. Yo quiero que alguien me diga en qué momento estuvo muerto. ¿Saben cuándo estuvo muerto? En el momento en que dejó la casa de su padre. En el momento en que salió de la voluntad de la casa de su padre. En el momento que fue, la Biblia no dice. Alguien dice, oh, se llevó la herencia y la gastó con prostitutas. Yo nunca he leído eso. Yo no sé si la Biblia dice eso. Pero él obviamente se gastó su herencia. Él obviamente hizo algo mal en contra del padre. Lo deshonró. Y conforme a la ley, a ese joven solamente le pertenecía la lapidación, ser cubierto su cuerpo de pura piedra. Pero la Biblia dice que el Padre dijo estas palabras. Vean ustedes lo que es estar muerto. Por eso tú, amado hermano y hermana, si un día el Señor te dio vida, aunque esto es la prédica que viene, no te regreses al estado de los muertos. No te vayas al pecado. Si Él te dio vida para que la tengas en abundancia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El otro día alguien me dijo, pastor, ¿cómo está el plan de púlpito? Le dije, mire, puse una prédica, pero no lo quiero hacer en un solo tiempo. Vengan los músicos, por favor, y el praise team. Lo quiero hacer en 2 partes. Vea lo que dice. Porque mi hijo, muerto era. Coma. Muerto era. Muerto era. Y luego dice, y ha revivido. ¿Cómo revivió? ¿Cómo revivió? Revivió cuando entendió que había ofendido a Dios. Revivió cuando entendió que había pecado con su padre. Revivió cuando entendió que la vida deshonesta que tal vez estaba llevando, quizás en el vicio o en lo que haya sido, era una vida apartada de Dios y de pecado. Y luego dice, se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hubo alegría, hubo fiesta. Yo le dije a una persona ahora que estábamos en México, le estuve hablando y le dije, déjeme decirle algo, le digo. Y le voy a decir esto con la mayor sinceridad de mi corazón. Y amados hermanos, yo le prediqué a él este mensaje hace como 4 semanas que andaba en México. Le prediqué este mensaje sentado. Y al final comencé a querer llorar. Y le dije, no lloro de pena, lloro de alegría. Porque un día yo estaba muerto. Pero un día oí esa voz que me dijo que me amaba. Esa voz que me dijo que me iba a quitar todo lo que en mí era solo desgracia. Esa voz que me dijo que Él me iba a perdonar. Le dije, y ese momento cuando yo creía esa palabra, yo tenía ya un propósito diferente, aunque todavía no había cambiado. Y cuando yo le estaba hablando a este hombre, miré que su corazón comenzó a ser tocado. Y lo abracé y le dije, le voy a decir algo. Si usted cree en el Evangelio, si cree a Jesús que lo está llamando, yo voy a venir y voy a ser testigo de su bautismo aquí. Y voltea y me dice, ¿va a venir? Le doy mi palabra. Si Dios no me lleva al cielo, si no estoy hospitalizado por ahí, yo voy a hacer todo para venir. Y me dijo, juega. Le dije, pero tiene que creer, tiene que entender. Especialmente usted que dice que desde niño ha oído. Lo mucho que ha oído y lo poco que ha accionado no le sirve de nada. Tiene que entender, tiene que creer, tiene que tener fe, tiene que arrepentirse, tiene que nacer de nuevo, tiene que venir para ser una nueva criatura. Hoy yo espero, amados hermanos, San Juan 6:60, hermano Jerry, y con esto creo yo que puedo terminar mi mensaje. Aunque quería dar una exhaustiva conclusión, pero ahorita lo voy a hacer en 2 o 3 minutos. Pero San Juan 6:60 dice la palabra de Dios que aquellas personas obviamente cuando oyeron a Jesús se ofendieron por lo que Jesús estaba diciéndoles, por lo que Jesús estaba haciendo. Muchos al oír las palabras del Señor Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero sabe usted que en ese contexto, si va al verso 63, la palabra del Señor es la única
que es espíritu y es vida. Si esa palabra hoy entra por tus oídos, reposa en tu corazón, esa palabra te va a dar vida. Por eso el Señor lo dijo: el que oye mis palabras, de cierto les digo, el que oye mis palabras, el que las oye, el que las recibe, tiene vida eterna. Sale de la muerte espiritual para tener una nueva vida en abundancia en el Señor. Y lo que dice obviamente el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vea el verso 66. Para terminar, el verso 66 declara: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Muchos se perdieron, rechazaron al dador de la vida, rechazaron la oportunidad de vivir eternamente, como hoy mucha gente lo ha hecho. Muchos. Qué tristes sus pasajes, qué triste es hablar de eso. Yo no sé usted, pero yo cada vez que leo esto me duele, porque yo les aseguro que mucha de esta gente que no lo recibió se perdió. Es la verdad. Por eso Jesús dice esto enseguida. Y dijo entonces Jesús: ¿a quién? A los que estaban con él, a los 12. ¿Quieren acaso irse también ustedes? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y obviamente ahí estaba uno que, aunque se cree que era un hombre rudo, rústico, un hombre con muy poca educación, pero con un entendimiento que había sido ya tocado por el poder de Dios. Y ese hombre le respondió, Simón Pedro, y le dice a Jesús estas palabras: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano Héctor, lo que le diga el diablo, lo que le digan los malos amigos, lo que le diga la familia, lo que le diga quien le diga, lo que importa es lo que le ha dicho Dios y lo que le está diciendo Dios ahora. Usted salió de los muertos para estar ahora entre los vivos. Usted fue quitado de la condenación y traído a la salvación. Fue quitado obviamente de la maldición y traído a la bendición. ¿Sí o no, amado hermano? ¿Sí o no? Alguien póngase de pie, por favor. Alguien dígale al Señor nuestro Dios: amado y bendito Padre, bendito y maravilloso Dios, gracias por esta palabra. Yo no puedo cerrar este mensaje sin hacer algo que quiero hacer hoy en este día. Y yo lo voy a hacer porque Dios me lo pone. Ustedes que no han recibido al Señor Jesús, vengan. Queremos la iglesia orar por ustedes. Todos la iglesia queremos orar. Si eres joven, si eres menos joven, si eres menos joven que el otro joven, a todos yo les pido, vengan aquí, vengan. No puedo ser más claro con mi prédica. ¿Quién va a empezar a cantar? You can go ahead, soft, porque quiero hacer una oración, ¿sí o no? Mire, amado hermano, mire. Algo que iba a concluir ahora lo voy a dejar en mi prédica para la semana que entra. Y con la ayuda de Dios lo voy a poner todo junto. Pero ¿entiendes tú? ¿Entiendes tú esto? ¿Sabes que el único que puede salvar es el Señor? ¿Qué palabras del apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Descartando cualquier otra posibilidad para poder ir o para poder llegar. Qué tremendo, hermano Vinicio. Qué tremendo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si tú dices que me perdonas, será mi perdón aquí en la tierra y será mi perdón allá en la eternidad. Si tú dices que me justificas,
Será mi perdón aquí y será también, trascenderá hasta allá.